Tema 2.7. Airaos, no pequéis. Uno. Base bíblica. Mateo 5, 21, 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. 2. Objetivo. Definir la ira y sus consecuencias cuando ésta no es controlada y canalizada correctamente. 3. Introducción. La ira es una emoción que cuando se desborda, lleva a los individuos a conductas altamente peligrosas, violentas, suicidas y bestiales. Los efectos físicos de la ira son aumento del ritmo cardíaco, de la presión sanguínea y de los niveles de adrenalina, cambios físicos en el rostro de la persona, resequedad en los labios y temblor de las manos. Algunas de las conductas son agresión violenta, verbal o física. Si la emoción no se elimina, la persona comenzará a sentir un deseo de venganza y tal vez fragúe un plan para llevarlo a cabo. Otras personas procederán a causarse daño, llegando incluso al intento de suicidio ante la impotencia de poder cobrar el agravio. La ira, como la alegría, es una reacción inmediata del individuo que se da ante un estímulo del exterior. Por lo tanto, no puede evitarse. Se ha dicho que toda causa produce un efecto, y todo efecto tiene una causa. Así entonces, cuando se da una ofensa o agresión, la respuesta natural del individuo será la ira. Cuando los enfados son desproporcionales o demasiado frecuentes en nuestras vidas, aparecen los problemas. Por eso, además de experimentarla, debemos aprender a controlar la ira y saber cómo expresarla. 4. Desarrollo. ¿Es pecado la ira? La respuesta inmediata es sí, pero analizada más detenidamente, podría decirse que la ira en sí misma no es pecado. En nuestra introducción tratamos de explicar que la ira es una emoción que se detona ante un estímulo. Es prácticamente imposible evitar irritarnos cuando hemos sido provocados una y otra vez. Dios es tardo para la ira, pero cuando la provocación del hombre impío toca los límites de su paciencia, entonces viene su ira. Deuteronomio 9, 7 y 8. Nunca se olviden de esto. Desde el día en que ustedes salieron de Egipto y hasta el día de hoy, siempre han desobedecido a Dios. Cuando estaban en el desierto y también en el monte Horeb, hicieron enojar a Dios y Él pensó en destruirlos. Salmo 95, 8 al 10. No seamos tercos, como cuando nos rebelamos en el desierto cerca de Masa. Dios dice, en aquella ocasión, sus antepasados me pusieron a prueba. A pesar de que vieron lo que hice, durante 40 años estuve muy enojado contra ellos, y al fin les hice ver que vivían en el error, pues no obedecían mis mandamientos. Salmo 103, 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Primera carta a los Corintios 10, 22. ¿O es que quieren que Dios se enoje? Nosotros no somos más fuertes que Dios. El texto que nos sirve de base para esta lección procede de una serie de instrucciones dadas por el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo y están dirigidas al creyente en proceso de maduración. Es por eso que airaos se encuentra en sentido permisivo, acompañado de la advertencia, pero no pequéis. Entonces podemos concluir, la ira no es pecado, pero lo que hacemos con ella puede llevarnos a pecar. La conducta iracunda es pecado.
2. Ira contra ira. En este punto considero necesario establecer la diferencia entre la ira del hombre y la ira de Dios. A. La ira del hombre. La ira del hombre nace de su carne. La ira del hombre es causada por todo aquello que le disgusta. Todos sabemos que no hay nada que nos disguste más que el ser tocados en nuestra persona, heridos en nuestro amor propio. Entonces nuestras acciones no están dirigidas por la justicia, sino por la venganza. La ira del hombre es contraria a la voluntad y la obra de Dios. Nuestra ira está manchada con nuestro pecado, nuestros malos deseos, nuestra envidia y pasiones. B. La ira de Dios. La ira de Dios es provocada por el pecado del hombre. Dios es santo y el pecado nuestro, rebeldía, desobediencia, inmoralidad, idolatría, le ofende gravemente. La medida de la ira divina fue mostrada en la cruz, cuando el Hijo amado de Dios, que habíamos ofendido, tomó sobre sí mismo nuestros pecados y llevó el castigo merecido. Entonces fue cuando se realizó sublime y plenamente que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. 3. ¿Qué hacer con la ira? A. Controlarla. Probablemente no seamos responsables de airarnos cuando hemos sido ofendidos o cuando las cosas no marchan bien, pero somos absolutamente responsables de lo que hacemos con la ira. La Biblia nos exhorta a no dejarnos vencer de lo malo, pero a vencer el mal con el bien. Si permitimos que la ira nos controle, seguramente terminaremos lastimando a las personas que más amamos, y al final nosotros mismos llevaremos el peso de la carga emocional negativa. Pero, si vamos más a fondo, en los siguientes eventos de nuestra vida, seremos esclavos de nuestras emociones, perdiendo todo control sobre nosotros. El hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso muchas veces peca. Si no controlamos nuestra ira, podemos convertirnos en violadores de la voluntad de Dios, dejando de obedecer su palabra. Números 20:1 al 13. Era el mes de Abib, cuando el pueblo de Israel llegó a Cades, en el desierto de Sin. Allí se quedaron por algún tiempo, y allí murió María y fue enterrada. Como en ese lugar no había agua, el pueblo se reunió para hablar mal de Moisés y de Aarón. A Moisés le reclamaban: mejor nos hubiéramos muerto cuando Dios castigó a nuestros parientes. Nos trajiste de Egipto, a nosotros y a nuestros ganados, tan solo para hacernos morir en este desierto. ¿Para qué nos trajiste a este lugar tan horrible? Aquí no podemos sembrar higos, ni viñas, ni granadas, ni siquiera tenemos agua para beber. Moisés y Aarón se apartaron de la gente y se fueron al santuario. Allí en la entrada se inclinaron hasta tocar el suelo con la cara, y Dios se presentó con toda su gloria. Le dijo a Moisés: toma tu vara y pídele a tu hermano Aarón que te ayude a reunir a todo el pueblo. Luego, en presencia de todos, ordénale a la roca que les dé agua, y sacarás agua de la roca y beberá todo el pueblo y su ganado. Moisés hizo lo que Dios le mandó, y tomó la vara que estaba en presencia de Dios. Luego, Moisés y Aarón reunieron delante de la roca a toda la gente, y Moisés les dijo: óiganme bien, rebeldes, ¿acaso quieren que saquemos agua de esta roca para que ustedes beban? Mientras decía esto, Moisés golpeó 2 veces la roca con la vara, y empezó a salir tanta agua que toda la gente y su ganado bebieron. Pero Dios les dijo a Moisés y Aarón: ustedes no creyeron en mí, ni me honraron delante de los israelitas, por eso no entrarán con ellos al territorio que les voy a dar. Esto sucedió en Meriba, que significa queja, y es que allí los israelitas se quejaron contra Dios, y Él les mostró que es un Dios santo. Génesis 4 del 1 al 12.
¿O terminaremos siendo asesinos? El hombre tuvo relaciones sexuales con su mujer Eva, y ella quedó embarazada y tuvo un hijo. Lo llamó Caín porque dijo: gracias a Dios, he tenido un varoncito. Después volvió a tener otro hijo que se llamó Abel. Caín se dedicó a cultivar la tierra, mientras que Abel fue pastor de ovejas. Pasó el tiempo, y un día Caín le presentó a Dios una ofrenda de los frutos que cultivaba. Por su parte, Abel escogió las primeras crías más gordas de sus ovejas y se las llevó a Dios como ofrenda. Dios recibió con mucho agrado la ofrenda de Abel, pero no recibió con el mismo gusto la ofrenda de Caín. Esto le molestó mucho a Caín, y en su cara se le veía lo enojado que estaba. Entonces, Dios le preguntó a Caín: ¿por qué estás tan triste y enojado? Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado, pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Un día, Caín invitó a su hermano. Cuando llegaron al campo, Caín golpeó a su hermano y lo mató. Más tarde Dios le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? Y Caín le respondió: no lo sé, no tengo por qué cuidarlo. Entonces Dios le dijo: ¿por qué has matado a tu hermano? Desde la tierra la sangre de tu hermano pide venganza. Esto no puede dejarse sin castigo. Maldito serás, y la tierra que cultives no te producirá nada, pues has matado a tu hermano, y esa misma tierra se bebió su sangre. Por eso andarás por la tierra como un vagabundo que no tiene dónde vivir. B. Canalizarla positivamente. La ira aumenta la adrenalina en nuestra corriente sanguínea. ¿Qué hace la adrenalina? Cuando una persona se encuentra en una situación peligrosa, el hipotálamo situado en el cerebro ordena a las glándulas suprarrenales la liberación de adrenalina y otras hormonas directamente al torrente circulatorio. La respuesta del cuerpo tiene lugar en cuestión de segundos, dando una respuesta física potente de forma casi instantánea. Se incrementa tanto la fuerza como la velocidad y disminuye la capacidad de sentir dolor. Perfecto, ahora tenemos una excelente oportunidad de usar toda esa energía para un buen fin. Sin ofender, creo que no se necesita mucha imaginación para resolver la pregunta: ¿qué hago con ella? C. Despójate de ella. La ira es uno de esos huéspedes incómodos en nuestro corazón que lo corrompe, pues lo alimenta con pensamientos amenazantes para nuestra fe. Entonces procedamos a lanzarla de nuestro corazón inmediatamente. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Cuando el enojo pasa de un día, se ha convertido en amargura, y la amargura es un pecado que nos destruye lentamente. Evita que alcancemos la gracia de Dios para nuestras vidas, y además contamina a los que nos rodean. Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Esaú se contaminó de amargura en su corazón porque dejó que su enojo contra su hermano Jacob se extendiera día tras día. 5. Conclusión. Quizá conozcas personas que son esclavos de sus reacciones carnales. Tal vez tú mismo has tenido problemas para dominar esa emoción, y eso trae como resultado un estancamiento en tu vida cristiana. Hoy, tómate unos momentos para orar y confesar ante el Señor tu debilidad. Busca la ayuda del Espíritu Santo, que te haga fuerte para tener dominio sobre tus emociones.